La parashá número 37 de nuestro orden anual de lectura de la Torah. Shelach lecha. Shelach lecha, que se traduce casi siempre como envía por ti mismo o envía tú mismo, como una referencia a la concesión hecha por la sabiduría divina a los hombres que pidieron ir y reconocer la tierra de Canaán, a ver si realmente era una tierra buena que fluía leche y miel, como Dios les había prometido. Vamos a ver si es verdad, si es verdad. Sabemos que el asunto venía del pueblo, de algunos sectores específicos del pueblo que todavía no creían la palabra de Dios, en el sentido de que la tierra era buena, que era una tierra que fluía leche y miel. Y en esta acción de pedir a Moshe ir a reconocer la tierra, hay hechos gravísimos que si no tuviéramos el contexto del momento que tiene lugar, tal vez no lo veríamos. Así que vamos a tratar de reconstruir ese contexto. 3 eventos se relacionan con este del espionaje de los comandos secretos. El primer evento es el castigo de Miriam por hablar mal contra su hermano Moshe, el cual incluyó no solo una tremenda reprimenda divina, sino que fue afectada por una plaga de lepra. Y aunque por la palabra de Moshe Rabenu, Miriam fue sanada, fue colocada en cuarentena por una semana fuera del campamento. Eso tuvo lugar el día 22 de Sivan, del segundo año de la salida de los hijos de Israel de Egipto. El segundo evento que tiene lugar es la rebelión de Korah y su séquito. Y el tercer evento que tiene lugar es el caso de los espías que salen a recorrer la tierra prometida el 29 de Sivan, luego del caso de Miriam, y que están fuera del campamento de Israel por 40 días, regresando con su informe el día 9 de Av del segundo año después de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Así que el orden de los eventos es como sigue. Primero, lo sucedido a la profetisa Miriam. Segundo, la rebelión de Korah. Y tercero, Shelach lecha, el envío de los comandos secretos. Lo interesante es que en la narrativa de la Torah para este día de Shabbat se invierte el orden. Está claro que un editor posterior coloca el caso de Miriam primero, el caso de la rebelión después, y finalmente entonces viene el tema de los espías. Así que hubo un cambio en el orden. En vez de ir por el orden en que los acontecimientos históricos tienen lugar, siendo lo de los espías lo último, la Torah lo altera y coloca a los espías en medio de los dos eventos. ¿Por qué Hashem permite que haya este cambio en el orden de estos eventos? Y en vez de colocar a los espías después de Miriam, los coloca después de ese otro evento. La respuesta que han dado los posquín a esta interesante pregunta está llena de mucha enseñanza para nosotros. La alteración del orden tiene como propósito resaltar la gravedad de la petición que hacen a Moshe Rabenu de ir a reconocer la tierra de Israel. Ese es el objetivo.
Como dice Rav Shaul después en uno de sus escritos, las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción fueron escritas. Trata de pensar en eso. Ellos han sido testigos del castigo divino impuesto a Miriam por hablar mal contra Moshe. Se llena de lepra, fue puesta en el campamento por 7 días. Pero no aprendieron la lección. Insisten en ir a espiar la tierra, insisten en pedir permiso para ir a espiar la tierra, lógicamente, porque ya en sus corazones, al menos en la mayoría de ellos, estaba la sospecha de que la tierra no era tan buena como Dios había dicho que era buena. Piensa en el momento cuando esto ocurre. Ocurre en el 2º año después de la salida de Egipto. Los israelitas están a un paso de entrar a la tierra prometida, a un paso de entrar a la tierra prometida. Si contamos los días, veremos que estaban a 11 días, menos de 2 semanas, para entrar a la tierra y conquistarla. De no haber sido por este pecado de incredulidad, de rebeldía y de la lashon hara contra la tierra de Israel. Si Dios había prometido la tierra, no había necesidad de explorarla para ver si era verdad que fluía leche y miel. En Devarim, capítulo 6, verso 11, Moshe nos hace una descripción de lo que ellos sabían que era la tierra prometida. Moshe Rabbeinu dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Hashem, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Esto es lo que Hashem había dicho. Ahora, los espías usaron este argumento para tratar de convencer a Moshe que los enviara. El Midrash nos explica que cuando los cananeos oyeron de la presencia de los de Israel alrededor del río Jordán, sabían que su tiempo para irse de Canaán, al menos temporalmente, había llegado. Que tendrían que pelear contra los israelitas y como una medida preventiva escondieron todas sus posesiones. Es decir, cavaron huecos en la tierra, cavaron cisternas rotas en la tierra, escondieron sus tesoros debajo de la tierra, de modo que cuando los espías llegaran, no vieran de las posesiones que habían oído que Moshe había dicho que tenía la tierra prometida. Los hijos de Israel sospecharon que ese podía ser el caso y se acercan a Moshe Rabbeinu diciendo: envía hombres delante de nosotros para que puedan detectar dónde están escondidas esas riquezas, para luego que entremos sepamos encontrarlas y redimirlas. Ese fue un argumento muy lógico. Y con ese argumento lógico lograron que Moshe autorizara el envío de los comandos secretos. Es por eso que en Devarim, capítulo 1, verso 23, Moshe nos dice que efectivamente aprobó el envío de los espías. Dice el texto: todos ustedes vinieron a decirme: enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traiga un informe de la ruta que debemos seguir, de las ciudades en que podemos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Observa lo que dice Moshe Rabbeinu. Su propuesta me pareció buena. En otras palabras, lograron involucrar a Moshe Rabbeinu en este argumento de los comandos secretos. No obstante, Moshe Rabbeinu, por si acaso, fue a buscar consejo de Dios. Fue a consultar con Dios. Dice el Midrash que Hashem le dijo lo siguiente a Moshe Rabbeinu: Moshe,
Ellos son capaces de engañarte a ti con buenos y excelentes argumentos. Pero no así conmigo. Porque tú, Moshe, miras lo que está delante de los ojos, pero yo miro adentro del corazón de la gente. Ellos te están tratando de convencer con un argumento lógico. Pero yo, Moshe, que escudriño la mente y que escudriño el corazón, sé perfectamente que su motivación no es pura. No están confiando en mis palabras. No tienen emuná en mis promesas. Y aunque les he dicho en reiteradas ocasiones que es una tierra buena, ellos no me creen. Ellos no creen que es tan buena como yo he dicho. Por tanto, ¿sabes qué, Moshe? Envía por ti mismo para que reconozca la tierra. Yo no estoy en esa decisión. Es un asunto de ustedes. En otras palabras, ya tú les has dado la promesa de que los enviarás. ¿Y ahora vienes a consultarme? Ahora es que vienes a consultarme. Todos están confundidos. Todos tienen la idea de que son líderes y que se la saben todas. Dice el Midrash, ay de la nación donde cada uno piensa que es presidente. Ay de la nación donde todo el mundo piensa que se la sabe todas. Mándalos por ti mismo. Yo no estoy en eso. Mándalos. Aprenderán la lección. Que cuando se muevan fuera de la fe en mí, sus ojos no van a ver lo que yo he prometido. Y cuando llegue el momento, cuando decida entregarles la tierra, sus ojos no estarán en este mundo para verlo. ¿Con qué puede esto ser comparado? Imagina un rey que tiene un hijo único y el padre está buscando cuidadosamente la mejor esposa para él. La más bella, la más apropiada, la más apta en todo su reino. Y finalmente viene a su hijo único y le dice, he encontrado la mejor esposa para ti. Hermosa, rica, bella, culta, de buenos modales, tierna, bondadosa, high class. Es una excelente boda que vas a hacer y una excelente compañera que vas a tener para ti. Gracias, papá, le dice el hijo, pero no confío en tus palabras. Yo quiero ir y ver la mujer y comprobar que es verdad lo que tú dices. Entonces el rey se enoja contra su hijo por su falta de confianza en sus palabras y le dice, ok, ¿no me crees? Muy bien. Te voy a presentar a la joven. Te la voy a presentar, pero ¿sabes qué? No te vas a casar tú con ella. Tu hijo cuando nazca se va a casar con ella. Cuando crezca se va a casar con ella. Similarmente, Dios le dijo a los hijos de Israel, cuando regresaron de recorrer la tierra, hablando mal de ella, ¿me pides que los perdone? Los voy a perdonar, Moshe. Esto que ellos han hecho es terrible. Ninguno de ellos va a entrar en la tierra. La vieron, pero no se van a casar con ella. No van a entrar en la tierra. Es más, los voy a destruir a todos. De ti voy a sacar una gran nación. Moshe entra en ruego, logra que Hashem cambie de opinión y Dios le dice, me pide que los perdone, los perdono, pero juro por mí mismo. Oiga, cuando Hashem dice eso, this is serious. Juro por mí mismo, porque ya no hay más grande por qué jurar. Uno siempre jura por alguien mayor que él. ¿Por quién mayor que él va a jurar Hashem? Dice, juro por mí mismo y por mi gloria, que llena toda la tierra, que aunque ellos vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me han puesto a prueba repetidas veces, ninguno verá esa tierra. No entrarán a esa tierra que prometí a sus padres. Ninguno de los que la despreciaron la verá nunca más. Duras son esas palabras.
muy duras. Y se cumplieron, con la excepción de Joshua y Caleb, que hablaron bien de la tierra y le dieron a Hashem el honor que las palabras de Hashem merecían. Así que, Moran Berrabotai, aprendemos de este incidente muchas cosas. Muchas cosas. Entre ellas que a Hashem no lo podemos engañar. A Hashem no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar a los amigos, podemos engañar a los rabinos. Pero a Hashem no podemos engañar. Dios mira el corazón. Dios mira y pesa las verdaderas motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Ni tú ni yo podemos escondernos de la mirada de Hashem. Esa es la primera lección que tenemos que sacar de este día de Shabbat. No te puedes esconder de la mirada de Hashem. La segunda cosa que aprendemos es que la emuná, la fe obediente, es requisito fundamental para que las promesas de Dios se cumplan. Hashem promete algo. Mira cómo funciona el mundo espiritual. Hashem promete algo, pero la fe es la que abre los portones celestiales por los cuales desciende la bendición a tu vida. Es por eso que está escrito, el justo vivirá por la fe. Y es por eso que está escrito, sin fe, sin emuná, es imposible agradar a Dios. Y este es un principio fundamental, porque Dios es espíritu. Dios no tiene huesos ni carne como nosotros tenemos. Dios es espíritu. Quiere decir que las bendiciones de Hashem son como una semilla espiritual, pero tú vives en una realidad material, no espiritual. El mundo donde nosotros estamos es material, es tangible. La bendición de Dios es espiritual. Para que ese contenido de la bendición, que es de naturaleza espiritual y no tangible, baje a ti y se convierta en una realidad física tangible, se demanda dos cosas de nosotros. Primero, emuná, fe. Segundo, la vasija en la cual esa bendición espiritual pueda convertirse en una realidad física que tú puedes experimentar. Y todos sabemos el resto de la historia, de una triste historia. Moshe Rabenu finalmente está de acuerdo en enviar los espías. El Eterno le concede permiso, pero no su bendición. Hay muchas cosas que tú puedes estar haciendo en tu vida con el permiso de Dios, pero eso no significa que incluya la bendición de Dios. Los espías, 12 en total, son enviados a la tierra prometida. Los comandos de Israel penetran las fronteras de Canaán, permanecen en ellas por 40 días, al cabo de los cuales regresan llevando consigo muestras del fruto de la tierra, que era una evidencia de su productividad, era una evidencia de su riqueza. Sin embargo, a pesar de todo eso, la mayoría de los líderes enviados regresan con un mal reporte, desanimando al pueblo con sus propias interpretaciones de los hechos y causando que el corazón de Israel se dividiera, se abrumara por aquellas noticias evidentemente exageradas. Al oír que los moradores de Canaán eran gigantes poderosos, que el ejército de Israel no podría vencerlos en batalla, al escuchar que sus habitantes tragaban a su gente, la mayoría provocó que el pueblo de Israel quitara de su mente la posibilidad de conquistar la promesa. Solamente una minoría, 2 hombres, Josué y Caleb, dieron un buen reporte y dijeron esas famosas palabras: nos los vamos a comer como pan. O como dice otra versión, ellos son nuestro pan, porque con nosotros está Hashem. Al final la situación fue terrible, el desmorono del pueblo fue terrible. Algunos pensaron en ir y pelear y fueron destruidos,
Fue un desastre nacional. Resultado, Dios los regresó al desierto. Les va a tomar 40 años para que no ellos, sino su descendencia, pudieran entrar luego y conquistar la tierra prometida. Y aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Cuando no estás preparado para recibir una bendición de Dios, te podría durar años para recibirla. Cuando tú no estás listo para recibir una bendición de Dios, te puede tocar años para recibirla. Pero ¿sabes qué? Aquí viene la buena noticia. La fe te puede acortar esos años y hacerlo presente si tenemos confianza en Dios Todopoderoso. Esas son grandes lecciones históricas que aprendemos de nuestra persona. Sin embargo, como yo prometí en las redes sociales, el tema que quiero enfatizar hoy abarca otro aspecto de tremenda importancia para nosotros relacionado con lo de espionaje. El diccionario define espionaje como la práctica y el conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos e información confidencial. Así es como define el diccionario lo que es espionaje. Eso incluye infiltración y penetración. Hoy día, el mundo en el que vivimos está procurando penetrar todas las fronteras de nuestra privacidad. Hoy día hay fuerzas ocultas que ahora podemos identificar, que están tratando de penetrar la tierra prometida de nuestras mentes y empujarnos hacia un gobierno mundial, hacia una edad mesiánica sin Mesías. Y ahora mismo que hablamos, ahora mismo que estoy compartiendo con ustedes esta clase, nos encontramos en una guerra civil aquí en los Estados Unidos. Es una guerra civil donde estamos envueltos todos. Una guerra civil sin armas. Es una guerra civil sin el sonido de ametralladoras. Es una guerra civil sin tanques en las calles. Pero es una guerra civil. Es una guerra civil cultural. Y es una guerra civil política. En otras palabras, es una guerra por la definición de nuestra identidad como nación. Y es una guerra por la definición de nuestro futuro. No solo aquí en Estados Unidos, sino en América Latina, de nuestras naciones judeocristianas. Esta guerra civil de carácter cultural y político ha venido dándose por años y muy pocos la han percibido. Una guerra cultural y política que está siendo librada por los que quieren convertir a América y al mundo en una nueva entidad sin los valores de la Torá, sin los valores de nuestra fe y sin los valores judeocristianos de nuestras naciones occidentales. Y es una guerra callada que se viene librando en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras instituciones gubernamentales, tanto a nivel local como estatal como federal. La última elección que tuvimos aquí en los Estados Unidos, una elección que al final del día fue entre el representante del Partido Democrático y el representante del Partido Republicano. Todo lo que pasó en las semanas previas de las elecciones
y todo lo que pasó después de las elecciones y todo lo que está pasando todavía en el segundo año casi después de las elecciones demuestra la enorme guerra civil de carácter cultural que se está dando en América. Y no solo en América Latina. Como decía Joseph en su reflexión, por un lado están los globalistas. Y usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber definir quién es el que está del otro lado. Por un lado están los globalistas, los radicales, los liberales, los socialistas, los comunistas, así como un extraño grupo de personajes híbridos pertenecientes a ambos partidos que apoyan esta agenda anti-América, anti-Israel, anti-judeo-cristianismo. Y por el otro lado estamos los que creemos que este mundo pertenece a Dios y que la edad mesiánica solamente podrá ser el resultado de poner en orden los principios de nuestra sagrada Torá y los principios culturales y políticos de corte judeo-cristianos que sostienen la vida de nuestras naciones occidentales. En otras palabras, los que sostenemos y defendemos el respeto a la libertad, los valores de la fe, de la ética bíblica y la historia definitoria de esos valores sagrados que han creado nuestra gran nación americana. Morán Berrabotay, estamos siendo espiados, estamos siendo infiltrados. Hay un enemigo que está entrando en la tierra prometida de la mente de nuestras generaciones por décadas y se lo hemos estado permitiendo. Los liberales, los comunistas, los globalistas, los socialistas han estado operando dentro de nosotros, espiando a nuestros hijos, infiltrándose en la mente de tus hijos y haciendo creer a las nuevas generaciones que Estados Unidos es un demonio, que Estados Unidos es un pulpo imperialista, que Estados Unidos es un asaltador de naciones, que es un villano y que es la causa por la cual existe la desigualdad, el hambre y la opresión en el mundo. Solución: destruir América. Influir en nuestras escuelas, meterse en nuestro sistema educacional, sacar a Dios de nuestras instituciones, penetrar la mente de nuestros jóvenes con estas ideas socialistas sin sentido. Y este grupo de asaltadores culturales han penetrado todas nuestras cortes, nuestras tradiciones, los canales de televisión, de radio, prensa, los programas educativos liberales en nuestras escuelas secundarias y universitarias, mediante un currículum de estudio que favorece el socialismo, que favorece la evolución, que favorece la globalización, con la mira de destruir los grandes valores bíblicos y los grandes valores judeocristianos que fueron el fundamento de nuestras naciones americanas y que constituyen el único bastión seguro para nuestra continuidad histórica y para la continuidad cultural de nuestros pueblos. La victoria del presidente Trump en las últimas elecciones fue un acto de la gracia divina. No fue que era bonito ni que tenía dinero. Créanme, fue un acto de la misericordia divina concedida a esta nación como respuesta de Dios al clamor de millones y millones de creyentes que todavía seguimos creyendo en el valor de la Torá, en el valor de la libertad de conciencia, en el valor de la libertad de expresión,
en el valor de que todos los hombres hemos nacido iguales y hemos sido dotados por Dios con derechos que son inalienables. Para los globalistas, para los socialistas, nosotros somos gente deplorable. Para los globalistas y los socialistas e izquierdistas que se mueven en estas fuerzas, nosotros somos bacterias culturales, estorbos políticos. Y una guerra de corte cultural ha sido lanzada contra nosotros y contra nuestros hijos. Y estos globalistas y liberales, estos socialistas y radicales están penetrando en la tierra prometida de la mente de nuestros jóvenes, haciéndoles creer que casarse entre personas de un mismo sexo está bien y que tenemos que permitirlo. Que adoptar hijos por parejas de un mismo sexo está bien y tenemos que permitirlo. Que los derechos de los grupos superan los derechos de los individuos y por tanto los derechos del individuo tienen que ser suprimidos para favorecer el derecho de las masas. Que hay que poner cada vez menos y menos libertad, menos y menos privacidad, menos y menos recursos en las manos de la persona y más en las manos de los políticos que se consideran los salvadores de la humanidad y los únicos que saben cómo traernos un nuevo orden mundial de paz y de justicia para todos. Ellos están haciéndoles creer a nuestros jóvenes que solamente los globalistas o los socialistas como Bernie Sanders están haciéndole creer a nuestros muchachos en el high school, en el college, que vivimos una crisis de desigualdad producto del poder de los ricos, de los empresarios, de los inversionistas privados que le han robado al pueblo la riqueza. Y que por tanto hay que quitarle a los ricos la posibilidad de hacer riquezas. Hay que hacer a los ricos vulnerables. Y que todos nosotros que defendemos el principio de la libre empresa y el principio del libre pensamiento somos unos ignorantes y unos deplorables estúpidos que hay que quitar del medio. Ellos están vendiendo a nuestros jóvenes la idea de que los valores judeocristianos que fundamentan nuestra Constitución americana y que se caracteriza por la realidad cultural que vemos en los países de Iberoamérica son valores arcaicos, retrógrados, inmorales, que representan un imperialismo brutal, demoníaco, y que lo único que hace es implantar aquí y exportar al resto de las naciones la maldad, la corrupción, la desigualdad. Estas fuerzas ocultas están penetrando la tierra prometida de nuestros jóvenes, haciéndoles creer que el sueño americano no existe, que es una utopía de los ricos para explotar a los pobres, que ese sueño en realidad es una expresión cobarde de racismo y de desigualdad. Ellos están penetrando con sus comandos secretos la tierra prometida de la mente de nuestros jóvenes, haciéndoles creer que todos los grandes principios judeocristianos que sostienen nuestra Constitución y nuestros grandes valores patrios aquí en América y en América Latina tienen que ser censurados. Están enseñando a nuestros jóvenes no creer en lo que sus padres le están enseñando. Están enseñando a nuestros jóvenes a romper y abrir más la brecha generacional entre ellos y sus ancestros, que se rebelen contra sus padres, que no acepten sus viejos y degenerados valores, que la religión es opresiva, que las sinagogas, los templos y las iglesias son instituciones ofensivas a la verdadera libertad de la mente, que son instituciones venenosas, peligrosas, y que solamente el gobierno que ellos promueven
tienen la capacidad de guiar en forma segura sus vidas. En otras palabras, que los jóvenes deben dar de una vez y por todas una patada a los grandes valores de nuestra nación y lanzarla hacia una América nueva, hacia una América diferente, completamente divorciada de sus grandes valores bíblicos, a los que consideran retrógrados y anacrónicos. Morán Berrabutay, mientras nosotros seguimos dormidos, ellos están haciendo ese trabajo día a día, mes a mes, semana a semana, en la escuela pública, en los sistemas educacionales que están marcados por esa tendencia. Y estos grupos de izquierdas, liberales, socialistoides y globalistas están penetrando la mente de nuestros jóvenes, haciéndoles creer que solamente un nuevo orden mundial, como ellos lo están diseñando, va a salvar al mundo del imperialismo yanqui. Y es por eso que estos grupos empujan a nuestros jóvenes a apoyar el Acuerdo de París, el Tratado Transpacífico y otros tratados internacionales, así como el uso de las Naciones Unidas como una plataforma para imponer sus planes globalistas en el resto del mundo. ¿Quiénes son los grandes villanos de la película? Estados Unidos, Israel, todos los que defienden a Israel y todos los que se junten con Israel y con los Estados Unidos. Esos son los malos de la película, son los villanos, son los explotadores, son los creadores de problemas. Ese es el mensaje que le están dando a nuestros muchachos. Así que mírenlos ahí, los pueden ver, los pueden contar, los pueden identificar. Son estos grupos radicales, globalistas, socialistas, los que están detrás de las campañas electorales de nuestras naciones americanas para sacarlas de los grandes valores judeocristianos y lanzarlas al abismo de un nuevo orden mundial, de una edad mesiánica sin Mesías. Y el grado de penetración es tan grande que es lo único que explica cómo es posible que un país judeo-cristiano como Colombia, por ejemplo, pueda permitir ir a las elecciones presidenciales a un asesino, derramador de sangre, es guerrillero de corte socialista, como la vergüenza de ese señor llamado Petro en esa nación hermana. Es inconcebible que una nación cristiana como Colombia permita a un asesino ir a las elecciones presidenciales de su nación. Es lo único que explica cómo un país cristiano como México está en camino de elegir a un socialistoide a la presidencia. Morán Berrabutay, no nos equivoquemos. Tenemos que retomar el liderazgo en la formación de nuevas generaciones. Tenemos que retomar el diálogo con nuestros hijos. Tenemos que retomar el diálogo con nuestros jóvenes. Tenemos que sentarnos con ellos y mostrarles que la fe no es un principio inmoral, que la fe no es el opio arcaico que los socialistas pintan. Hay que retomar el diálogo con nuestros muchachos y mostrarles específicamente aquí en Estados Unidos que Estados Unidos ha sido una nación puntera en dar más que en recibir, en ayudar al mundo menos que ser ayudada por el mundo. Hay que dialogar otra vez con ellos y mostrarles que la idea de que América es moralmente maligna e imperialista es una falsedad.
que no se corresponde con los hechos históricos que son comprobables. Nuestros jóvenes tienen que saber que América ha liberado a Europa no una, sino 2 veces de guerras mundiales. Nuestros jóvenes tienen que saber que ha sido América la que ha contenido los planes expansionistas del imperialismo comunista ruso y chino en América y en el mundo. Nuestros jóvenes tienen que saber que América es la que ha librado países enteros de esos movimientos expansionistas modernos y traído de nuevo a la libertad grandes países del mundo, incluso contrario a nuestra fe judeocristiana, como es el caso de Kuwait. Nuestros jóvenes tienen que saber que América ha sido la nación puntera en la defensa de los derechos humanos en el mundo. Nuestros jóvenes tienen que saber, como lo expresara nuestro presidente en su primera presentación en New York ante la Asamblea de las Naciones Unidas, y cito: es un crédito eterno que debemos dar al carácter ético de Estados Unidos, que aun cuando nosotros y nuestros aliados emergimos victoriosos de las más sangrientas guerras de la historia, una referencia a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no se aprovechó de eso para buscar nunca expandir su territorio, ni tampoco imponer nuestra forma de vida sobre las demás naciones. En vez de eso, lo único que hemos hecho es ayudar a instituciones a defender la soberanía, la seguridad y la prosperidad de todos. O como lo dijera uno de nuestros generales, y cito: hemos ido a las naciones a ayudarlas a conservar su paz, su integridad territorial y sus derechos institucionales. Nuestros jóvenes americanos han muerto en sus tierras buscando el bien de ellos y las hemos liberado. Y no hemos buscado sus tierras ni sus recursos, ni imponemos allí nuestra forma de vida. Lo único que le hemos pedido ha sido un lugar pequeño donde enterrar a nuestros muertos en combate. Nuestros jóvenes tienen que saber todas estas cosas que han sido manipuladas y explotadas por estos globalistas y socialistas mediante libros de historia falsos, mediante películas falsas, mediante un sistema educativo corrupto, y conocer la verdad. Pero ellos no pueden conocer la verdad si tú mismo no la conoces. Ellos no pueden ser educados por ti si tú mismo no te educas. Nuestros jóvenes tienen que saber que no importa el color de su piel, ni el lugar donde hayan nacido, ni siquiera la fe que sostengan aquí en Estados Unidos y en nuestros países que sostienen los grandes valores judeocristianos que sostenemos en Estados Unidos. Cada uno de ellos puede alcanzar su sueño y cada uno de ellos puede alcanzar sus aspiraciones si se educan, si trabajan duro, si se esfuerzan, si son creativos, si se vuelven emprendedores para crear riquezas para ellos mismos, para sus familias y para el bien de los demás. No es así en ningún país donde el globalismo y el socialismo ha impuesto su sistema de gobierno. Y se los dice uno que no viene de la teoría, sino de la práctica, de un sistema socialistoide que ha hundido por más de una generación a todo un pueblo en la miseria, en la desigualdad social, en el hambre, en la injusticia social, en la falta de derechos humanos, en la imposibilidad de soñar y obtener el resultado justo de su esfuerzo y de su trabajo.
Shelach Lecha tuvo lugar hace muchos años. Muchos años. Shelach Lecha pasó hace muchos siglos. Más de 3 milenios. Pero nos deja un mensaje nuevo y fresco. Que de nada valen nuestros esfuerzos si quitamos de la fórmula a Dios. Que de nada valen nuestros esfuerzos si quitamos de nuestro proceso de redención a Dios. Que de nada valen nuestros esfuerzos si quitamos los valores de la Torá, si quitamos los valores del judaísmo, si quitamos en el caso de nuestra cultura occidental los valores del judeocristianismo que vino después, si quitamos, en fin, los valores de la esperanza de una edad mesiánica que viene, ciertamente que viene, pero no por la destrucción de esos valores, sino precisamente por lo contrario, por la imposición de los mismos, hasta que el cielo nos envíe a nuestro justo Mesías para concluir esa noble tarea. Luchar por eso, defender eso, formar una nueva generación de jóvenes en esos principios y en esos valores va a ser una diferencia. Orán, Berrabutai, no podemos seguir jugando a religión. Cuando los enemigos de Israel y de nuestra fe siguen ganando terreno en nuestras escuelas, cuando los enemigos de los valores de la Torá siguen penetrando la mente de nuestros hijos, porque nosotros seguimos entretenidos en la religión. No podemos seguir con una mente cerrada, desconectada, pensando que no tenemos nada que ver con eso, pensando que solamente concentrándonos en nuestras propias prácticas, en nuestros propios rezos, en nuestras propias costumbres, vamos a salvar al mundo. No es así. El mensaje de la Torá es clarísimo. Les he dado la tierra, pero ustedes tienen que conquistarla. Ustedes tienen que penetrarla. Ustedes tienen que entrar en ella. Ustedes tienen que trabajarla. Y entonces verán que fluye leche y miel. No podemos caer en el mismo error de Chamberlain firmando acuerdos con Hitler en 1938, dando al enemigo todas las opciones de conquistar con el mal la tierra de los buenos, en la esperanza de que nuestros enemigos cumplan su palabra de paz con nosotros. Es como traer a un zorro para que cuide las gallinas de tu casa. El mensaje de la Torá fue bien claro en los labios de aquel grande llamado Nehemías, aquel judío emprendedor, político y visionario que, rodeado de enemigos por todos lados, dijo a nuestro pueblo estas históricas palabras: no les tengan miedo, acuérdense de Hashem, que es grande y terrible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus esposas, peleen por sus hogares. A nosotros nos ha tocado el momento de levantarnos y librar esta batalla contra la penetración abusiva, ilegítima, brutal y maligna de la tierra prometida, que es la mente de nuestros jóvenes, y pelear por nuestros hermanos, pelear por nuestros hijos, pelear por nuestras hijas, pelear por nuestros hogares, es decir, por todo lo que representan los grandes valores de la fe que sostienen nuestra gran nación de América y nuestra querida y gran América de todos. Shabbat Shalom.